Bienvenido a todos los que están con nosotros en este día domingo especial, como todos los días domingo. En esta mañana le doy las gracias a todos ustedes que han venido aquí y que están con nosotros, amados. También quiero darle las gracias a cada una de las personas que está por Facebook Live y por YouTube. Quiero decir en esta mañana, de manera especial, quiero bendecir la vida de cada uno de ustedes que han venido en esta mañana, que se han dado cita para estar aquí con nosotros. También quiero bendecir la vida de cada linda persona que a través de Facebook Live, a través de YouTube, de una o de otra forma, tal vez en cualquier momento nos van a ver. Bendigo tu vida, amado, amadas, y también a todos ustedes que están en esta mañana aquí, en la obra de la Iglesia Amor por Cristo, que hemos empezado este año 2020. Y damos gracias a Dios porque una de las cosas muy importantes en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos donde hay un temor, donde la gente más hace caso a las noticias y a lo que se mueve por ahí o a lo que se escucha por allí, y la gente no quiere congregarse, ¿sabes? Porque hay rumores y eso provoca temor en las personas. De acuerdo, amados, tengo una palabra preciosa de parte del Señor. Quiero ir directamente a la palabra del Señor. Y vamos a hablar en esta mañana, le hemos puesto aquí en la pantalla para todos los que están aquí y también tal vez a los que están a través de Facebook. Hemos puesto como introducción, como título, ¿sí? Si lo ponemos ahí un momento, permita la voluntad de Dios en su vida. Otra vez, amados, todos los que estamos aquí, permita la voluntad de Dios en su vida. Amados, ¿por qué? Mira, porque verdaderamente cuando nosotros permitimos la voluntad de Dios en nuestra vida, Dios hace cosas extraordinarias, Dios hace cosas de manera sobrenatural, de modo que nosotros nos abrimos a la voluntad de Dios, y cuando nosotros abrimos el corazón, nuestra alma, nuestro intelecto, a la voluntad del Señor, el Señor hace cosas extraordinarias. Sí. ¿Por qué? Porque cuando nosotros abrimos nuestro corazón, estamos permitiendo que nuestro Señor Jesucristo meta su mano en nuestro corazón y Él empieza a hacer cambios en nuestra vida, cambios en nuestros día a día, cambios en nuestro intelecto, cambios en todas las áreas de nuestra vida, en todo nuestro diario caminar. De tal manera que la voluntad de Dios se haga visible en nosotros, ¿sí? Se haga visible en nosotros. Por eso hemos puesto como introducción, permita la voluntad de Dios en su vida. Sí, amados. Ahora, quiero decirles que cuando nosotros, la voluntad de Dios gobierna nuestra vida, ya nuestros pensamientos no son los pensamientos del Señor. ¿Sí? Porque ya los pensamientos de Dios son más enriquecidos. Ya cuando nosotros permitimos que Dios gobierne nuestra vida, estamos permitiendo que también Él haga su voluntad en mi vida. Lo que pasa es que a veces nosotros perdemos ese enfoque, que cuando nosotros hemos aceptado a Jesucristo nuestro Señor como Salvador y Señor de nuestra vida, ¿qué es lo que pasa? Que no le damos el total libertad, no los abrimos totalmente al Señor Jesucristo para que Él haga cosas extraordinarias en nosotros, en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestra familia, sí, en nuestros negocios, en tu trabajo, en nuestra salud. Entonces, por eso a veces que hay personas que verdaderamente están limitadas a la voluntad de Dios. Hay personas que están limitadas a los beneficios de Dios. Hay personas que están limitadas a las bendiciones del Señor. Entonces, eso es lo que provoca que la limitación entre la persona y el Dios de los cielos. Porque Dios, el 100% no se abrió a la voluntad de Dios. Por eso es que es complicadísimo a veces ver personas cristianas, creyentes, ya igual a la denominación que sea, porque no le hemos abierto totalmente a la voluntad del Señor. Y lo que Dios quiere es que nosotros abramos la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos abrimos totalmente a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, Él trabaja de una manera especial, de manera sobrenatural en nosotros, que se ve cambio, se ve transformación, se ve
edificación, hay bendición y las promesas de Dios son efectivas al 100%. Y cualquiera me dice, pero pastor, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo entender esto? ¿O cómo me puedo abrir a la voluntad de Dios? Amados, mira, verdaderamente es fácil. ¿Por qué? Porque cuando nosotros escudriñamos la Sagrada Escritura, nos encontramos con muchos escritos bíblicos sobre la voluntad del Señor. Y también es muy fácil entender que si yo diese paso a seguir a Jesucristo nuestro Señor, a ser su discípulo, porque yo quiero hacer un matiz aquí, todos somos los discípulos del Señor Jesucristo, todos somos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Ya da igual quien sea pastor, si alguien es profeta, si alguien es apóstol, si alguien es maestro, si alguien es evangelista, da igual los 5 ministerios, pero en el círculo del Señor Jesucristo, en todo lo que tenga que ver con el reino de los cielos, todos somos discípulos de Jesucristo, somos discípulos. Y por eso que la Biblia habla de los 12 apóstoles. Él los cogió por habla de los 12 discípulos, los 12 apóstoles. Entre los 12 discípulos ya Él eligió directamente con su nombre apostólico. Es decir, eran discípulos, pero Él añadió apóstoles. Entonces, ¿qué pasa? Pero todos eran discípulos del Señor. Ahora, cuando nosotros nos abrimos para la voluntad de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, verdaderamente Dios empieza a hacer cambios en nuestras vidas, Dios empieza a moverse, Dios empieza a hacer cosas preciosas, pero tenemos que abrirlos, amados. Mira, cuando nosotros nos abrimos a la voluntad de Dios, ya hasta nuestras oraciones ya no son escasas. ¿Por qué? Porque cuando las personas están limitadas a la voluntad de Dios, no le han dado el 100% que Dios gobierne su vida, entonces están limitados. Cuando una persona no se ha abierto su corazón, no ha abierto su alma, no ha abierto su entendimiento, no ha abierto su intelecto y para entender y comprender que el Espíritu Santo de Dios quiere el 100% gobernar nuestra vida, entonces ahí es cuando estamos limitados. Estamos limitados, amados. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque es muy fácil poder percibir personas que están limitadas a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no se han abierto al 100% para que Dios gobierne y haga cosas extraordinarias en sus vidas. Entonces la voluntad de Dios no puede estar al 100% en una persona que ha puesto limitación. Y una persona que está limitada a la voluntad de Dios, ¿sabes? Es apática, es fría, no aplaude, no se mueve, aunque haya la mejor alabanza, aunque haya la mejor adoración, aunque haya el mejor júbilo, no se mueve, no hace nada, está frío porque hay una limitación, ¿sí? Hay una limitación de la persona con el Espíritu Santo de Dios. Entonces, donde hay limitación, el Espíritu Santo no puede entrar, no puede gobernar. ¿Por qué? Porque hay una limitación allí, amado. Entonces, ahí es cuando las oraciones son escasas. La persona no puede pedir o no se atreve a pedir con plena certeza, con plena confianza a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo. No se puede, o sea, está limitado. ¿Por qué? Porque él mismo o ella misma ha provocado una limitación. ¿Sí? Entonces, ese es el problema, amado. Por eso yo en esta mañana quiero hablarte. Permita la voluntad de Dios en su vida. Y el propósito de Dios es bendecirlo. El propósito de Dios es prosperarlo. El propósito de Dios es llevarlo a otro nivel. El propósito de Dios es que usted suba de categoría, suba de peldaño en peldaño. El propósito de Dios es que usted esté sanado. El problema a veces es que nosotros mismos lo hacemos. Nosotros mismos limitamos a la presencia del Espíritu Santo. Nosotros mismos limitamos a la unción, al fuego, al avivamiento del Espíritu Santo, a la revelación en nuestras vidas. El ser humano es el que limita, porque el Espíritu Santo está dispuesto a dar, amados. El ser humano es el que limita a la presencia del Espíritu Santo. Por eso es que la palabra dice que muchísimos son son llamados, pero pocos son los elegidos, los escogidos. ¿Por qué? Porque Dios ya sabe de antemano quiénes son los que le van a limitar para que Él pueda entrar. Quiero hacer un pequeño ejemplo aquí.
Verás, amado, mira, cuando, por ejemplo, si tú tienes un guante, por ejemplo, mi esposa que tiene guante aquí en casa, si ella tiene un guante para lavar los platos, para coger o sacar cuando está horneando algo, eso quiere decir que ella, ¿qué está hecho el guante? El guante está hecho para usted meter la mano. Pues de la misma manera, nosotros fuimos creados a imagen de Dios, dice la palabra, que nos creó a su imagen y semejanza para el Dios de los cielos, para que el Espíritu Santo meta la mano, ¿sí?, en nosotros cuando Él quiera. Pero una cosa muy importante aquí es que Dios es caballero. Dios es infinitamente caballero. Y Él sabe dónde meter la mano. Él mete la mano a quien verdaderamente le ha dado el 100%, la libertad para que el Espíritu Santo gobierne su vida, haga cosas extraordinarias en su vida, de tal manera que el propósito de Dios es llevarnos y ayudarnos a enseñarnos a serle fiel. Y de tal manera que nosotros mismos a veces verdaderamente pasamos cosas gravísimas. ¿Pero por qué, amado? Porque verdaderamente estamos limitados o haciendo limitado o somos limitados a la presencia del Espíritu Santo. ¿Estamos acá? Por eso yo quiero hablarte en esta mañana. Permita la voluntad de Dios en su vida. ¿Sabes? Ya es tiempo, amado, que nosotros le pidamos al Señor totalmente con libertad. Por ejemplo, si nosotros que somos padres, si nuestros hijos vienen a pedirnos a nosotros algo que ellos necesiten, verdaderamente, ¿qué hace nosotros padres? Como padres, yo le puedo facilitar, le puedo dar, ¿sí?, todo lo que yo pueda y está a mi alcance, le daré a mis hijas. Ahora, ¿cuánto más el Dios de los cielos? ¿Cuánto más el Dios de los cielos no nos da a nosotros? El problema es que a veces las personas, los creyentes, no tienen totalmente la libertad de pedirle al Espíritu Santo porque ellos mismos han provocado una limitación. Y es allí cuando vemos que verdaderamente en esa familia o esa persona, ya da igual de la denominación que sea, a esa familia que son creyentes, le pasa una cosa, le pasa otra, y solamente dice, cualquier dice, pero pastor, si yo diezmo, yo ofrendo, hago semillas, siembro esto de acá, está bien todo eso, pero algo está mal. Y ese mal es que nosotros o la persona mismo ha puesto una barrera para que el Espíritu Santo haga cosas extraordinarias en su vida. Amén, amados. Amén. Vamos a verlo. Mira, he puesto una imagen aquí, una imagen, un grupo de personas está ahora mismo. ¿Qué pasa si lo podemos poner aquí mejor en la pantalla por si alguien lo ve, los que estamos aquí y también los que están a través de esta tecnología de Facebook, de YouTube? He puesto una imagen, amado, donde verdaderamente vemos un grupo de personas que están con libertad, alzando las manos y diciéndole, Padre, yo no puedo más, hoy he fallado, mañana fallaré, pero me levantaré y seguiré adelante y reconoceré de que tú eres mi Señor, de que tú eres mi Salvador, de que en ti tengo todo, de que tú eres el estandarte de mi vida, de mi hogar, de mi entorno. Sí, entonces, ¿qué pasa? Por eso he puesto esta imagen, alzando la mano, dándole libertad al Espíritu Santo. Y dirá, Señor, reconozco que he limitado, he sido limitado, te he limitado para que usted haga cosas extraordinarias en mi vida. Entonces, por eso he puesto esta imagen, porque hay un grupo de personas, ¿sí?, que están diciéndole, Señor, no puedo más, me doy por vencido, te pido perdón, porque yo reconozco que hasta hoy he sabido y he entendido que te he limitado. Hasta hoy yo no comprendía, no entendía de que todo este tiempo hacia atrás te estaba limitando. Pero hoy levanto mis manos y quiero darte totalmente que tú tomes el control de mi vida y que tú gobiernes mi vida y que tu voluntad se cumpla en mi vida. Es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Por eso puse la imagen, si la podemos poner mejor aquí en la pantalla. ¿Sabes? Entonces, ¿qué pasa? Para los que estamos aquí, ellos están ahí diciendo, Señor, yo reconozco que te he limitado, pero hasta hoy ha llegado esta limitación carnal, terrenal que había en mí. Y yo ya te permito que tú seas el que gobierna mi vida. Que tu voluntad se cumpla en mi vida, en mi familia, en mi hogar. Es lo que quiere el Señor. Sí, amados, por eso, vayamos a verlo en lo que dice la palabra del Señor.
Vamos viéndola, dice así, quiero compartir un pensamiento que el Señor me dio. Sí, dice así, cuando permitamos la voluntad del Señor en nuestras vidas, todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Cuándo? Cuando permitimos que la voluntad del Espíritu Santo se cumpla en nuestras vidas. Entonces ahí el Señor hace cosas extraordinarias, hace cosas maravillosas con nosotros. Y todo lo que estaba detenido, estancado, porque nosotros limitamos al Espíritu Santo de Dios, eso que estaba estancado, eso que estaba detenido, vuelve a recobrar vida y tarde o temprano lo retomamos nosotros otra vez. Porque nada es tarde ni tampoco es temprano para uno reconocer los fallos, los errores, amados. Y quiero decirlo aquí, los errores, queridos, vienen de fábrica. Los fallos que nosotros cometemos vienen de fábrica. Pero lo único que no viene de fábrica es la voluntad del Padre. Porque el propósito de Él es que nosotros estemos bien, que no nos falte nada, que tengamos todo lo que nosotros necesitamos y que en el alcance de su gracia y misericordia podamos tener todo lo que tenemos en Él. Seremos mejores en todas las áreas. Seremos bendecidos en todo. Y sus promesas son efectivas 100%. Y son las promesas del Señor sí y amén. ¿Cuándo sucede eso? Dirá, pastor, pero ¿cómo puedo entender de que las promesas de Dios son sí y amén y son efectivas 100%? Muy fácil, amado. Mira, quiero decirte en esta mañana, cuando tú reconoces al Señor, cuando tú dices, ya no puedo más, cuando tú dices, Señor, perdóname porque yo estaba haciendo un stop en tu voluntad en mi vida y las cosas no me iban bien. Pero yo hoy día quiero decirte, toma el control de nuevo en mi vida y que tu voluntad se cumpla en mi vida. Y no solamente en mi vida, sino que en mi familia, en mi matrimonio. Y si tienes algún hijo por ahí o hija que está en el mundo, dile, en mi hija, yo no veo a mi hija que solamente vuelva a la iglesia o vuelva y siga los mismos camino que estoy siguiendo yo, sino que úsala, úngela, que sea un ministro, que sea una ministra de Dios. Bendícela, Señor, 3 veces mejor que yo. De tal manera, amado, que ya hasta la forma de orar ya no es escasa, porque lo que uno ora escaso por causa de la limitación de la misma persona para con el Espíritu Santo, ya, ¿qué pasa allí? Que la misma, si tú oras escasamente, recibe la bendición escasa. Pero cuando usted ya le abre al Señor su corazón, le da totalmente el 100% la libertad del Espíritu Santo que gobierna en su vida, automáticamente sus oraciones ya son sin límite. Y ora bíblicamente, pide bíblicamente y pide con total confianza al Señor. Y quiero decirte, en poco tiempo viene la bendición. Lo que esté esperando, ya sea un milagro de sanidad, ya sea un milagro financiero, ya sea un milagro en nuestra iglesia, ya sea un crecimiento en la obra, ya sea lo que sea, Dios hace algo. ¿Ya estamos acá, amados? Amén. Es así como gobierna el Espíritu Santo de Dios. ¿De acuerdo? Sí, amado. Porque cuando nosotros, le damos la libertad al Dios de los cielos, Él hace cosas extraordinarias con nosotros. Él hace cosas extraordinarias. Vayamos a la palabra del Señor. San Mateo capítulo 7, versículo 21. Vamos a hacerlo corto, preciso. Dice la Biblia así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. San Mateo capítulo 2 y versículo 50. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. San Lucas capítulo 22 y versículo 42, diciendo, Padre, Jesucristo aquí ya, diciendo, Padre, si quiere pasar de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Dice el libro de San Juan, capítulo 6, versículo 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Dice San Juan 9, versículo 31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Dice en el libro de los Gálatas, capítulo 1, versículo 4, dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Dice el libro de los Efesios capítulo 5 y versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, del cual sea la voluntad del Señor. Ahora dice en primera de Tesalonicense, da gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para que nosotros en Cristo Jesús. Otra vez, da gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dice en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y dice así en el libro de 1 de Juan capítulo 5 versículo 14, y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿Dónde? En Él. Que si pedimos alguna cosa, conforme a su voluntad, Él nos oye. Dice en San Juan, capítulo 11, versículo 22, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y por último dice San Juan 15, 7, si permanecéis en mi palabra, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis. ¿Y qué dice? Y os será hecho. Amados, ¿es verdad o mentira? Ahora, vamos a ir detenidamente a ir resumiendo los versículos bíblicos de los muchos que están inscritos en la Biblia. ¿De acuerdo? Cuando en San Mateo capítulo 7, versículo 21 dice así, todo el que me dice Señor, Señor, miren lo que dice así, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. O sea, está diciendo, no todo el que profesa diciendo, sí, Jesucristo es mi Señor, Jesucristo es mi Señor, Jesucristo es mi Señor, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, ¿qué? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora, cuando mucha gente, y hay muchísimas personas en el mundo, profesando, diciendo, Jesucristo es mi Salvador, Jesucristo es mi Señor, Jesucristo es todo para mí, pero en verdad, eso es un porcentaje de lo que verdaderamente habla, pero no es 100% verídico. ¿Por qué? Porque entonces, amado, la mayoría, el 95% de las personas, por no decir 99% de los cristianos, da igual las denominaciones que sean, no tuvieran necesidad de cosas algunas que os faltaran. ¿Por qué? Porque no es muy fácil, como dije antes, ver a personas que dicen ser cristianos y no tienen trabajo, no andan mal, están enfermos, es una cosa, otra y otra tras otra. ¿Por qué? Porque verdaderamente el 100% no le han abierto el corazón, ni el intelecto, ni la sabiduría, ni la inteligencia al Espíritu Santo. No le han abierto, y si no abren el corazón al Espíritu Santo, no se abren intelectualmente en sus pensamientos, el Espíritu Santo no puede hacer cosas extraordinarias con esa familia, con esa persona. Falta algo, falta sabiduría, falta unción, falta revelación.
Y lo que quiere el Señor es darnos. ¿Para qué? Para usarnos en cosas vanas, en el pecado, no, sino que para usarnos, para que más personas vengan al arrepentimiento a Jesús. Eso es. Ahora, por eso dice, no todo lo que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Porque muchos profesan diciendo Jesucristo es mi Salvador, pero no le han abierto el 100% en el corazón al Señor. No le han abierto su corazón, no está abierto el 100% para que Dios cumpla y haga su voluntad en ello. San Mateo 2 y versículo 50 dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, la voluntad del Padre que está en los cielos, ¿cuáles son? Una de las cuantas de ellas. Número 1, amar a Dios sobre todas las cosas, eso ya es hacer una voluntad. Número 2, es que ame a tu prójimo como a ti mismo, y ya eso es una voluntad del Padre. Número 3, es que gobierne tu casa en todas las áreas. Y número 4, que le busquen su palabra. No hace falta que leas un capítulo, 2 capítulos, 3, 4 o un libro de la Biblia de los 66 que hay un día. No, pero que al menos lea un versículo, 2 versículos. Pero que leas. Número 3, que ore. Y que le pida y le exponga tu situación, tu circunstancia, y que te haga mejor en todas las áreas. Ya me perdí el número. Pero quiero decirte que lo que Dios quiere es que hagamos su voluntad. Y la mejor voluntad es que amemos a Dios sobre todas las cosas. Cuando verdaderamente amamos a Dios sobre todas las cosas, quiere decir que usted se abrió el 100% para Dios. Y si así se ha abierto al 100%, entonces la voluntad de Dios se está cumpliendo en su vida, en su familia, en su entorno. Amén, amados. Amén. Otra vez, amén, amados. Amén. Amén. Algo hay que hacer. Ahora, mira lo que dice la palabra del Señor en Lucas 22, versículo 42, diciendo, Padre, si quiere pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si Jesucristo, el Hijo de Dios, dijo eso, ¿cuánto más nosotros? Lo que pasa, amado, es que por las circunstancias de la vida y por las adversidades que se mueven en este mundo, no nos detenemos en cualquier momento y meditamos y decimos lo que hizo Jesucristo. Cuando uno reconoce que no puede hacer o no puede llegar más allá, porque falta algo, y ese algo es que hay una limitación, y usted dice, Padre, este es uno de los mejores ejemplos que Jesucristo dejó para toda linda persona que cree en Él. Diciendo, Padre, si quiere, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y cuántos de ustedes no pueden decir lo mismo? Señor, si quiere, pasa de mi voluntad, de mis errores, de esto, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya en mi vida. Porque sé que en mi voluntad yo fracaso, yo cometo errores. En mi voluntad hago todo lo malo, en mi voluntad solo hay egoísmo. Solamente hay cosas raras. En mi voluntad solamente hay cosas malas, raras y raras. Pero en tu voluntad seré transformado, seré bendecido, seré prosperado, seré sanado, tendré todo lo que yo necesito, porque tu voluntad es mejor que la mía. Aleluya, amén. Amén. Amados, eso es. Ahora, mira lo que dice San Juan 6, versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Quiere decir que si usted se abrió la voluntad del Padre, no solamente será ahora aquí en la tierra prosperado, bendecido, las promesas serán realidad, no, sino que usted en el tiempo postrero o en el siglo postrero, usted será resucitado. Y muchos, verdaderamente, quiero decir en esta mañana, para los que estamos aquí y los que me están viendo a través de Facebook, es tiempo de ponerse otra vez en la celda y decir, mi voluntad se queda a un lado,
pero yo ahora permito que la voluntad del Dios 100% se cumpla en mi vida. Porque de esa manera no solamente seré coheredero de los beneficios, de las bendiciones que está aquí en la tierra, sino que seré coronado de favor, de misericordia, pero no solamente terrenalmente, sino en los cielos. Seré resucitado en el día postrero, de manera que el que muere, pero que la entregó el 100% a que Jesucristo haga su voluntad en él, quiere decir que solo duerme. Y en el día postrero será resucitado. Serán todos resucitados. Pero se necesita de esa valentía, ¿sí? Y estar dispuesto a ser disciplinado por el Espíritu Santo. Hacer que usted sea tratado por el Padre. Que usted sea pulido por el Dios de los cielos. Y a veces tenemos miedo nosotros al trato de Dios. Tenemos miedo que el Señor nos pula. Tenemos miedo que el Señor nos pode y que nos saque todas esas cositas raras de nosotros. Pero poco a poco el Señor irá haciendo cosas extraordinarias si usted lo hace, si usted se decide y le da esa totalmente libertad para que el Espíritu Santo haga cosas en su vida, en su familia, en su entorno. Sigamos, San Juan 9:31. Dice así: y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Mira lo que dice aquí. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Porque es imposible. Si la Biblia dice que Dios no oye a los pecadores, es una gran verdad. No lo va a oír, lo dice la Biblia. Pero, aquí hay un pero. Pero si alguno es temeroso de Dios, dice, y hace su voluntad, eso oye. Quiere decir que si alguno se arrepiente de corazón, que si alguno está a tiempo y se arrepiente y empieza a hacer su voluntad, a ese oye. ¿Por qué? Porque, amados, hay personas que a lo mejor llevan tantos años en el Evangelio, 15, 20, 30 y 40 años, pero que no se abrió el 100% a la voluntad del Señor. Entonces la están pasando hoy bien, mañana mal, hoy día esto, mañana lo otro. Entonces no sale, no fluye en el 100%, porque ellos limitaron al Espíritu Santo, porque ellos hicieron un stop con su forma de ser, con su actitud, con su arrogancia y etcétera, etcétera. Entonces el Espíritu Santo es un todo caballero. Pero hay personas que a lo mejor se entregaron ayer a Jesucristo, o hace un mes, hace un año, o hace 3, 4 años, y hoy día Dios lo ha puesto en un nivel, en otro nivel espiritualmente, económicamente, amado. Y la gente dice, pero ¿y cómo es que este hermano está prosperando, está siendo bendecido y yo no? ¿Por qué? Porque es hora de examinarse a sí mismo y ver si usted ha limitado al Espíritu Santo y no le ha dado el 100% la libertad que haga su voluntad en su vida, en su matrimonio, en sus hijos. Dice así, seguimos. Dice Gálatas, capítulo 1, versículo 4. El cual se dio a sí mismo por nuestro pecado, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Escuche todo lo que estamos acá, y lo que me están viendo, amados. El cual se dio a sí mismo por nuestro pecado, para librarnos del presente siglo malo. ¿Quién se entregó? Todo el mundo sabemos. Y aquí da igual la denominación que seamos o somos. Todo el mundo sabe que hay un Cristo crucificado y que resucitó al tercer día de entre los muertos. Este varón que hoy día es nuestro Señor, que hoy día es nuestro estandarte, que hoy día es nuestra luz, es nuestro escudo, fue el que vino a ¿qué? A librarnos. Se entregó a sí mismo, vino a cumplir un mandato que le dio el Padre. ¿Para qué? Para librarnos, dice así, del presente siglo malo, para librarnos de los pecados, para librarnos de la esclavitud, para librarnos de todo lo que no le agrada a Dios, pero que tampoco es de beneficio para usted. Porque todo lo malo es temporal, es pasajero y tiene más corta el tiempo. Pero
todo lo que es eterno, lo que es sagrado, lo que es puro, lo que es santo, eso es eterno. Todo lo que es santo y es puro, es santificado, es eterno. Amén, amados. Entonces mira, ahora mira lo que dice Efesios 5:17. Por tanto, no seáis insensatos. Wow. Verdaderamente, amados, perdón. Dice Efesios 5:17. Por tanto, dice, no seáis insensatos. Dice, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Es que el apóstol Pablo le estaba diciendo a los Éfesos, por favor, ya parar de ser insensato, parar de hacer cosas que piensan ustedes que están bien. Mejor les vale que sean entendidos para que la voluntad del Señor se cumpla en vosotros. ¿Por qué? Una persona insensata es una persona rebelde. Perdón, una persona insensata es una persona que tiene ego, que tiene orgullo. Una persona insensata es que él se cree que lo puede todo. Pero hay una diferencia entre el insensato y el entendido. ¿El entendido qué hace? Reconoce que no puedes. Reconoce que él solo no lo puede hacer. Reconoce que él sin Dios no es nadie. Reconoce que la fuerza que hay en él no es suya. Reconoce que todos los días que se pone de pies es porque ha tenido un milagro sobrenatural. Reconoce que si él le da ese paso a través de su entendimiento, entiende de que la voluntad de Dios es mejor que la suya, va a crecer y va a tomar, o directamente, vamos a hacerlo así, va a hacer cosas extraordinarias, va a ser usado por el Señor, va a lograr cosas que no habían logrado, y vas a tomar todo lo que se le estancó por causa de la ignorancia, todas las bendiciones, las promesas que tenían preparadas al Dios de los cielos para él, y se estancó, se detuvo por la ignorancia, por la falta del entendimiento y comprender que la voluntad de él no es la misma de Dios, pero que la voluntad de Dios es mejor que la de él. Entonces, todo lo que estaba detenido y lo que estaba estancado lo volverá a tomar, vendrá a su mano, pero si llega a tiempo y reconoce, ¿de acuerdo? Si reconoce que el único que estaba estancando todas las promesas y las bendiciones, incluso hasta su salud, era usted mismo. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18, dice, Primera de Tesalonicenses 5 y versículo 18, dice, da gracia a todo, da gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ahora, si a usted le pasó algo malo, dé gracias a Dios. Si a usted le ha venido algo bueno, dele gracias a Dios. Si usted está un poco enfermo, dele gracias a Dios. Si usted algo le salió mal, dele gracias a Dios. Si usted iba a viajar y no pudo, dele gracias a Dios. Porque algo está sucediendo. Porque algo que era su voluntad, o lo que usted quería hacer por su fuerza misma, por su voluntad misma, no le salió bien. Dele gracias a Dios. Pero párese un momento, deténgase un momento, piense, medite, que si no pasó, es por algo. Y es que como Dios Padre quiere protegerlo y quiere bendecirle, no le permite que usted tome esa decisión porque va a fracasar. No le permite que usted viaje porque algo puede pasar. ¿Cuál es el propósito de Dios? Protegerlo de cualquier cosa rara. Pero a veces no nos paramos, no meditamos en ello. ¿Por qué? Por el estrés de la vida, por la circunstancia de la vida. Andamos estresados, andamos apurados, siempre corriendo. Y no nos paramos en algún momento de la vida, lo detenemos, meditamos y analizamos, hasta nosotros mismos analizamos y sabemos lo que hemos hecho mal y lo que hemos hecho bien. Pero quiero decirte que cuando uno anda así, o la persona anda así, el 90% hace las cosas mal y el 10% bien. Es así. Pero cuando nosotros
verdaderamente allí es cuando tenemos que tomar esa determinación y decir, Señor, reconozco que todo lo que yo hago nunca casi me sale todo bien, porque es mi voluntad, era mi voluntad y nada más que mi voluntad y mi fuerza y mi decisión, mi intelecto, mas nunca que abrí mi corazón el 100% y todo lo que puse, dije, Señor, en tu voluntad y en tu voluntad. Hay una gran diferencia entre la voluntad del hombre y la voluntad de Dios. Amén, amados. Amén. Ahora, seguimos. Mira, dice en 1 de Pedro, capítulo 4 y versículo 2, dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Wow, por favor. Dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Quiere decir que aquí el apóstol Pedro le dice, mira, para no vivir el tiempo que resta en la carne, porque ¿qué es lo que pasa en la carne? En la carne solo es deleites temporales, es cosas raras temporales. Y creo que hay en la carne, pues en la carne muchas veces hay adulterio, pecado, cosas, etcétera, etcétera. En definitiva, no quiero meterme mucho en este tema, pero verdaderamente, cuando el apóstol Pedro dice en 4, versículo 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne, o sea, lo que me queda por delante en la carne, porque ¿qué hay en la carne? Solo pecado, solo cosas raras, solo cosas malas. Así es de sencillo, mis amados. Y todo es un deleite, son placeres y deleites, y todo es temporal, ¿sí? Que parece ser bueno a la carne, pero a la postre traen problemas, traen desilusiones, traen fracaso. Incluso hay personas hasta que se quitan la vida. ¿Por qué? Solo por darle ese paso al deseo de la carne. Y ahora dice, conforme a la concupiscencia de los hombres. ¿Sí? Dice, sino conforme a la voluntad de Dios. Porque cuando nosotros le damos ese paso a la voluntad de Dios, nos abrimos a la voluntad de Dios, ya Dios no va a permitir que usted haga cosas raras. Dios no va a permitir que usted haga cosas malas. Dios no va a permitir, Dios de una u otra forma, usted lo va a proteger, porque usted entregó directamente que el Dios de los cielos haga su voluntad en su vida. Y si Él así la tomó, aunque usted quiera hacer cosas raras, Dios no se lo va a permitir. Aunque usted quiera irse por este camino, Dios no le va a permitir que se vaya por ese camino, sino que se vaya por el camino que Él quiere que usted se vaya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es así, amado. Por eso, permita la voluntad de Dios en su vida. Mire, dice en 1 Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Otra vez, cuando dice la palabra, y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿Por qué tenemos confianza en Él? Porque entonces usted, este servidor, y todo lo que me están viendo ahora mismo por este medio, se determinó a entregarle totalmente, ¿sí?, la voluntad a Dios en su vida. Es decir, se abrió totalmente para que Dios haga su voluntad en su vida. Abrió su corazón totalmente. Se rindió. Sus pensamientos, su intelecto, se los puso a la disposición del Señor. Entonces usted ya automáticamente, Dios ya todo lo toma en control. Porque Dios no ve la apariencia del hombre, sino que Dios ve el corazón del hombre. Y Dios sabe que si usted dijo, Señor, hasta hoy hice mi voluntad, pero a partir de hoy en adelante quiero que tu voluntad se cumpla en mi vida y estoy abierto para todo a tu voluntad. Y el Dios de los cielos automáticamente lo toma, porque Él ve al corazón y no ve a lo que usted dice, ni su apariencia, ni nada. Amén, amados. Ahora, entonces esa es la confianza, que cuando usted ya se abrió totalmente al Señor para que haga su voluntad, entonces usted ya va con esa confianza de hijo, con esa confianza de reino, con esa actitud de reino, con esa mentalidad de reino, y dice, Padre, yo estoy en lo mejor o estoy en lo bueno, pero voy a por lo mejor,
Voy a lograr cosas que nunca he logrado. Voy a hacer cosas que nunca había hecho. Voy a tomar esto, voy a tomar lo otro. Sí, ayer fallé esto, lo otro, pero yo me levanto hoy de nuevo porque me he abierto a tu voluntad y voy a tomar todo lo que se me había quedado estancado. Todo lo que el enemigo me robó, lo voy a arrebatar con creces. ¿Cuántos dicen amén? Porque cuando ya usted se despojó de su voluntad y de su ego y de su orgullo y de su altivez, entonces viene el Espíritu Santo a gobernar en su vida. Y todo lo que estaba detenido, usted lo retoma. ¿Sí? Todo lo que había perdido, lo que el enemigo le había robado, Dios se lo devolverá 3 veces multiplicado. Pero permita la voluntad de Dios. Ya dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si le pedimos algunas cosas conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Pero por qué? Pero porque usted ya va confiado. Y para ir con esa confianza, tuvo que usted hacerse a un lado su ego, su voluntad, su orgullo, y permitió la voluntad del reino de Dios en su vida. Entonces ahí es cuando usted ya va con esa confianza y todo lo que le pida al Padre en su voluntad, Él le dará, Él me dará a todo lo que nosotros le pidamos. Vamos a ir terminando. San Juan capítulo 11, versículo 22. Mas también sea ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. ¿Cómo? Mas también sea ahora que todo lo que pida a Dios, porque ya hay una confianza. Pero para tener esa confianza, usted se tuvo que despojar de todo lo malo que usted estaba haciendo. Pero para tener esa confianza y pedirle al Padre todo lo que le pida a Dios, dice que Él se lo dará. Porque usted renunció a su ego, renunció a su orgullo, renunció al yo, y permitió la voluntad de Dios en su vida. Permitió el trato de Dios en su vida. Entonces, ya no vive usted, sino que más Cristo Jesús vive en usted. O sea, así de claro, ya no vivo yo, o sea, ya no vive la persona, sino que más Cristo vive en usted. Dice por último, ya terminamos con esto. Dice San Juan 15, versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Escucha, amado, todo lo que estamos aquí, lo que estáis viendo ahora mismo. Dice San Juan capítulo 15, versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. No dijo poco, no dijo medio, no dijo un porcentaje, no dijo un tanto por ciento, no, dijo pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Qué es lo que quieres, amado? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que deseas? ¿Qué es lo que anhelas? ¿Qué es lo que tú más anhelas, lo que tú deseas? Pero es tiempo de volver a la senda de la voluntad del Padre y no la voluntad terrenal, carnal del hombre. Quiero compartir 3 puntos con vosotros. Número 1, abra su corazón y el entendimiento a la voluntad de Dios. Número 1, abra su corazón y el entendimiento a la voluntad de Dios. Cuando usted abre su corazón al Señor, el Señor meterá su mano. Y todo lo que hay en su corazón, lo malo, lo diabólico, Dios lo quitará de usted. Empezará a ser corazón transformado, de tal manera que usted se vuelva misericordioso, generoso, bondadoso, y la voluntad de Dios se cumple en su vida. No solo en su vida, sino que en los que usted se rodea, en su familia, en su entorno. Número 2, no se cierre al trato de Dios en su vida. Permítale que sea bendecido. Otra vez. Número 2, no se cierre al trato de Dios en su vida. Permítale para que sea bendecido. Si usted permite el trato de Dios, dice la Biblia,
que al hijo que él quiere disciplina. Y si así es, entonces usted no tenga miedo, no tenga temor. Porque quien le va a tratar, quien le va a disciplinar, le va a hacer mejor persona. Quien le va a tratar, quien le va a disciplinar, que es la preciosa persona del Espíritu Santo, le va a hacer usted mejor persona, mejor esposo, mejor creyente, mejor ministro, mejor líder, mejor y mejor en todas las áreas. Número 3, y cuando terminamos, amados. La voluntad de Dios es que usted logre todo lo bueno que se estancó. Otra vez. Número 3, la voluntad de Dios es que usted logre todo lo bueno que se estancó. ¿Por causa de qué? Por el ego, por el orgullo, por querer hacer usted las cosas a su fuerza, por querer hacer las cosas a su manera, pero sobre todo porque usted no abrió nunca el 100% su corazón a Dios. Entonces, parte de las bendiciones que estaban en la esquina de su casa, de su chalet, se estancó, se detuvo. Pero hoy quiero decirle, hoy llegó el tiempo, como dijo el Señor a Zaqueo, hoy ha llegado la salvación a su casa. Yo le digo aquí a todos los que estamos aquí, a los que me están viendo, hoy llegó el tiempo en su vida, en su casa, que la voluntad de Dios se cumpla en su vida. Y si así lo crees, vamos a hacer una oración y nos detengo con esto. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, te pido juntos con los miembros del ministerio de Iglesia Amor por Cristo y también con todas las personas que nos ven a través de Facebook Live, a través de YouTube, Señor. Permítele, Padre Santo, Señor, ayúdale, Señor, que ellos logren cosas grandes. Y di conmigo, Padre Santo, yo abro mi corazón en este día, en esta hora. Señor, me hago a un lado, Padre. Y te pido, Señor, que tú entres en mi vida, el 100%. Que tu voluntad se haga rema en mi vida. Que tu voluntad se cumpla en mi vida. Señor, dile otra vez. Señor, yo me hago a un lado, Señor, Señor, para que tú gobiernes en para que mí. tú gobiernes en mí. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Señor, voy adelante. Señor, voy adelante. He fallado. He cometido errores. Pero hoy me he determinado a hacerme a un lado. Que la voluntad, que el ego, que el orgullo, que la altivez que había en mí se haga a un lado. Y que tú entres. Que tus manos poderosas entren en mi corazón y saque y limpie todo lo malo y me haga ser mejor persona, mejor esposo, mejor esposa, mejor ministro, mejor líder. Dile, Señor, estaba en lo bueno, pero de hoy en adelante voy a lo mejor. Amén. Amados, Dios os bendiga. Que Dios os guarde y que Dios os cuide. Shalom.